Bienvenidos a NTD Noticias, soy Mayra Jaime y estas son las noticias de hoy. El Departamento de Justicia dictaminó que la vacunación obligatoria es legal. Esto a pesar de que las vacunas actuales contra el COVID están bajo autorización de uso de emergencia y no han sido totalmente aprobadas por la FDA. La administración Biden también considera obligar a todos los trabajadores federales a vacunarse contra el virus del PSC. Por el momento, una importante agencia federal impuso esta semana una orden de vacunación. El presidente Biden dijo que un ciberataque podría causar una guerra con otra potencia y pidió a las agencias de inteligencia vigilar a países como Rusia y China. Y los demócratas siguen presionando por finalizar el proyecto de ley de infraestructura. Dicen que de ser necesario trabajarán durante el fin de semana. Queremos anunciarles que YouTube desmonetizó nuestro canal, pero eso no va a detenernos. Vamos a seguir trayendo las noticias de forma honesta y veraz. Síganos en redes sociales y todas las noches por YouMaker en nuestro programa completo sin censura. Encontrarán el link en la descripción. Y comenzando ya con nuestro programa de hoy, el presidente Biden dice que su administración podría obligar a todos los trabajadores federales a vacunarse contra el virus del PSC. Además, culpó a los ciudadanos no vacunados de alimentar la pandemia. Will you require all federal employees to get vaccinated? That's under consideration right now. Cuando se le preguntó a Biden si la nueva directiva del gobierno de que las personas vacunadas deben seguir usando mascarillas confundía a la gente, él respondió que los no vacunados eran los que sembraban la confusión. Biden dijo que el mundo sería diferente si todos se vacunaran. El Departamento de Asuntos de los Veteranos se convirtió esta semana en la primera agencia federal en imponer el mandato de vacunación. El gobierno federal también ha pasado de hacer un llamamiento a los estadounidenses para que se vacunen a culpar del estado de la pandemia a los que no se han vacunado. Los que se oponen a la vacunación obligatoria afirman que las 3 vacunas existentes en Estados Unidos aún no están totalmente aprobadas y que los ensayos de seguridad están en curso, por lo que los fabricantes de vacunas no tienen ninguna responsabilidad en caso de lesión o muerte. El presidente Biden dijo a los funcionarios de inteligencia que un ciberataque podría hacer que Estados Unidos entrara en guerra con otra gran potencia. Dice que los ataques de ransomware están empezando a causar más daños en el mundo real y que las agencias de inteligencia estadounidenses deben vigilar países como Rusia y China. En una visita a las agencias de inteligencia estadounidenses el martes, el presidente Biden dijo que un ciberataque sería la razón más probable por la que Estados Unidos podría entrar en una guerra con otra gran potencia. Si acabamos en una verdadera guerra a tiros con una gran potencia, va a ser como consecuencia de un ciberataque de grandes consecuencias. Dice que los ataques de ransomware están causando más daño en el mundo real ahora y su amenaza está creciendo. Y dice que Rusia es una seria amenaza de ciberseguridad para Estados Unidos, en parte porque tienen una economía débil. Cuando estuve con el señor Putin, que tiene un verdadero problema, está sentado sobre una economía que tiene armas nucleares y pozos de petróleo y nada más. Dice que eso hace a Putin muy peligroso. Biden dice que China es otra gran amenaza. Los calificó como un posible competidor mortal para Estados Unidos en el futuro. Él es sumamente serio en cuanto a convertirse en la fuerza militar más poderosa del mundo, así como en la mayor y más prominente economía del mundo. Biden dice que China tiene un plan real y que Estados Unidos tiene que seguir el ritmo. Dice que Estados Unidos necesita equilibrar la cooperación con Rusia y China en algunas cuestiones, mientras la comunidad de inteligencia de Estados Unidos se mantiene atenta a sus objetivos finales. La presión para finalizar el proyecto de ley bipartidista de infraestructura está en marcha. El líder demócrata del Senado dice que trabajarán hasta el fin de semana si es necesario. Los senadores y la Casa Blanca estuvieron este martes enfrascados en negociaciones para rescatar el acuerdo bipartidista sobre infraestructura. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que están haciendo buenos progresos. Sí, se puede llegar a un acuerdo y soy muy optimista y tengo la esperanza de que así será. Los senadores deberían prepararse para trabajar durante el fin de semana con el fin de terminar el proyecto de ley bipartidista de infraestructura. El grupo bipartidista superó la fecha límite del lunes para el paquete de $1.2 billones y la presión está aumentando para concluir las conversaciones. Felicito al grupo bipartidista, pero es hora de cerrar el acuerdo. Espero que lo consigan pronto. Como dijo el senador Schumer, vamos a quedarnos hasta que se termine.
Decidir cuánto gastar en transporte público e infraestructura hídrica son algunos de los obstáculos, y si hay que utilizar fondos de ayuda contra el virus para ayudar a pagarlo. También el martes el presidente Biden se reunió con la principal negociadora demócrata, la senadora Kyrsten Sinema. Están muy alineados en el camino a seguir. Ambos se sienten optimistas sobre el camino a seguir. En materia de infraestructura, la Casa Blanca quiere un acuerdo bipartidista para esta primera fase, antes de que los demócratas lo hagan solos para un plan de gasto más amplio de $3.5 billones. Y el último premio, el despilfarro de la senadora republicana Joni Ernst, es para la Administración Federal de Tránsito, o FTA, que está dando más de $200 millones para ampliar una línea de metro en el distrito de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, desde San Francisco hasta Silicon Valley. Ernst escribió: la construcción de esta ampliación costará más de $1.000 millones por milla, y ya lleva miles de millones de presupuestos y años de retraso. Dice que parte de ella duplicaría un servicio ferroviario ya existente, y se prevé que pierda hasta $200 millones anuales durante la próxima década. Ernst dijo a los periodistas que está presentando una legislación que prohibiría al gobierno federal financiar cualquier proyecto de transporte que tenga $1.000 millones o más de presupuesto, y que se proyecte que perderá dinero cada año durante una década en el futuro. Los legisladores republicanos están redoblando sus esfuerzos para obtener respuestas del Departamento de Justicia sobre el trato de los sospechosos encarcelados el 6 de enero y las investigaciones relacionadas. Su evento también encontró el rechazo de manifestantes. Me parece increíble que el Departamento de Justicia no nos deje entrar en su vestíbulo ni siquiera para responder a nuestras preguntas. Preocupados por el maltrato a los presos del 6 de enero, los representantes Gohmert, Gaetz, Green y Gosar enviaron una carta la semana pasada al fiscal general Merrick Garland, solicitando una reunión el martes por la tarde para discutir las preguntas que hacen hace meses, pero dicen que no reciben respuesta. Las preguntas son ignoradas. No solo son ignoradas por el Departamento de Justicia. Preguntamos a otras agencias sobre otros temas. Todas fueron ignoradas. Algunos manifestantes, entre los que se encontraban partidarios de BLM, se opusieron a los discursos, uno de ellos silbando fuerte y gritando: Pero todavía tenemos que saber si tenemos presos políticos aquí en Estados Unidos o no. Algunos están retenidos sin estar bajo fianza. Algunos reportaron estar retenidos en confinamiento solitario sin una razón racional. El Departamento de Justicia informa que se detuvo a más de 500 personas en relación con el incidente del 6 de enero. Los abogados y familiares de algunos de estos sospechosos dicen que enfrentan abusos en prisión. Antifa y BLM prendieron fuego a este país durante meses y no vimos ningún interés de las fuerzas de seguridad federales en esas manifestaciones. Pero ahora hay estadounidenses en todo el país que están siendo acusados, que son atacados por las fuerzas de seguridad. Los legisladores piden al Departamento de Justicia total transparencia y que haga públicas las 14,000 horas de grabaciones en bruto de las cámaras de seguridad que tienen del 6 de enero. La rueda de prensa terminó antes de lo previsto debido a los manifestantes. Hay un caso de aborto muy esperado que la Corte Suprema no verá hasta dentro de unos meses. A pesar de ello, cientos de legisladores de múltiples estados piden a la Corte anule el caso Roe vs. Wade. Tenemos la historia. Y después del corte tendremos más información sobre los nuevos arrestos en Haití por el reciente asesinato del presidente Jovenel Moïse. Además, Andrés Manuel López Obrador, tras recibir críticas por elogiar a la Revolución cubana, ahora pide el fin del embargo en Cuba. En un informe de Amicus para la Corte Suprema, 3 republicanos se pronunciaron sobre lo que podría ser un caso histórico de aborto. El senador Josh Hawley y otros pidieron al tribunal que anule el caso Roe vs. Wade y deje que los estados manejen las leyes sobre el aborto. Una de las cosas que hizo Roe vs. Wade fue nacionalizar el aborto. Rob Nedelson es investigador principal de teoría jurídica en el Instituto de la Independencia. También quiere que se anule Roe en el caso de Mississippi. El estado prohibió los abortos después de la 15ª semana de embarazo y fue demandado por ello. Ahora bien, ¿tendrá éxito Mississippi en su caso de prueba? De nuevo, si ese caso de prueba supondrá la anulación completa de Roe vs. Wade, no lo sé. No se deje engañar por los que argumentan que ahora tenemos una Corte Suprema conservadora.
Eso simplemente no es cierto. Tenemos una corte que en realidad es bastante heterogénea. Tenemos 3 liberales activistas en la corte, de un total de 9, que sin duda votarán para mantener Roe versus Wade. Tenemos un tradicionalista inflexible, el juez Thomas, que creo que es bastante seguro que votará para anular Roe versus Wade. Tenemos 2 jueces, Alito y Gorsuch, que tienden a inclinarse en la dirección fundamentalista junto con el juez Thomas. Y luego tenemos otros jueces que no se sabe realmente lo que van a hacer. Justice Thomas, and then we have other justices that you don't really know what they're going to do. Además, Nedelsen dice que el presidente de la Corte Suprema, Roberts, expresó su deseo de evitar invalidar precedentes, pero cientos de personas están pidiendo formalmente a la Corte que haga precisamente eso. Más de 300 legisladores firmaron para apoyar un informe amicus pro vida, similar al de los 3 senadores que se espera se presente esta semana. La gloria de las obras maestras del piano de los periodos barroco, clásico y romántico. New Tang Dynasty Television te invita a unirte a la competencia internacional de piano NTD 2021. Juntos, preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Octubre de 2021 en Nueva York. Regístrate ahora en piano.ntdtv.com. Estamos siendo censurados. Hay noticias que YouTube no quiere que sepas. No tienen la intención de que veas la verdad de lo que está sucediendo. El 90% de los medios de comunicación son controlados por 6 corporaciones. Su intención es mostrarte la imagen del mundo que ellos representan. Esta es una batalla entre la verdad y la mentira. Una batalla entre las fuerzas que quieren que creas en su narrativa preestablecida y nuestro medio de comunicación independiente, que persigue la verdad y basa toda su información en hechos, para prevenir que la gente sea engañada. Ahora, hay temas que no podemos reportar libremente en YouTube. Así que encontramos un nuevo canal para mantenerte informado. Sigue nuestro noticiero de la noche sin censura solo por YouMaker. Hallarás el enlace en la descripción. Gracias por tu apoyo y juntos hagamos que la verdad salga a la luz. Los CDC actualizaron sus indicaciones sobre el uso de mascarillas durante la epidemia del virus del PSC. La Agencia de Salud dice ahora que la gente debería llevar mascarilla en el interior de algunas áreas, incluso si están totalmente vacunados. Argumenta que las personas vacunadas que se infectan con la variante Delta podrían contagiar el virus a otras personas. Esto según una nueva investigación citada por la directora de CDC, Rochelle Walensky. Ahora la agencia dice que incluso las personas vacunadas deberían llevar mascarillas en entornos públicos interiores si se encuentran en zonas de alta transmisión. La agencia señala que esto ocurre en 2/3 de Estados Unidos. Esos lugares cerrados incluyen las escuelas, aunque los CDC dicen que solo unos 500 niños de 17 años o menos murieron a causa del virus del PSC en Estados Unidos. El Departamento de Justicia afirma que la ley federal permite obligar la aplicación de vacunas de uso de emergencia. Ya hay una primera agencia federal importante exigiendo a sus empleados que se vacunen. Las vacunas actuales contra el COVID están bajo autorización de uso de emergencia y no fueron totalmente aprobadas por la FDA. Entonces, ¿es legal imponer estas vacunas? Pues bien, el lunes el Departamento de Justicia se pronunció sobre la cuestión y concluyó en un dictamen que es legal. La Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia dijo que la ley relativa a las autorizaciones de uso de emergencia no prohíbe a las entidades públicas o privadas imponer requisitos de vacunación, incluso cuando las únicas vacunas disponibles son las autorizadas para uso de emergencia. Esto se produce después de que el Departamento de Asuntos de los Veteranos de Estados Unidos anunciara que sus empleados sanitarios deberán vacunarse o correrán el riesgo de ser despedidos. Es el primer organismo federal importante en obligar la vacunación. Sin embargo, siguen existiendo preocupaciones éticas sobre la obligatoriedad de las vacunas de uso de emergencia.
El doctor Robert Malone, bioeticista e inventor de la tecnología de ARN mensajero, sostiene que la forma en que se anuncian y se imponen las vacunas de ARN mensajero cruza los límites éticos y legales porque todavía son experimentales. A principios de este mes, dijo a American Thought Leaders que cree que viola la regla general del Código de Regulaciones Federales que establece que debe hacer una divulgación total y completa de los riesgos en un lenguaje sencillo, consentimiento informado y ninguna forma de coerción antes de tomar un producto de autorización de uso de emergencia como las vacunas contra el COVID. Hasta ahora, el Departamento de Justicia no abordó esta cuestión. Y en Haití se produjeron 2 detenciones de alto perfil en relación con el reciente asesinato del presidente Jovenel Moïse. Se trata de una ex jueza del Tribunal de Casación y del coordinador de seguridad del mandatario. Tenemos la historia. Wendell Coctelot, ex magistrada del Tribunal de Casación de Haití, fue detenida el lunes acusada de asesinato y robo a mano armada en relación con el magnicidio del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio. Moïse destituyó a Telot junto a otros 2 jueces el pasado mes de febrero por presuntamente participar en una trama para asesinarle. También el lunes, la Policía Nacional de Haití anunció el arresto del coordinador de seguridad presidencial, Jean-Luc Civil, como parte de la investigación. El comisionado del gobierno de Puerto Príncipe había pedido a los servicios de inmigración que prohibieran la salida del país a Logol y otros 3 agentes, miembros de una unidad de élite responsables de la protección del difunto presidente. Hasta el momento, la policía haitiana detuvo a unas 30 personas, entre ellas 18 colombianos y 5 estadounidenses de origen haitiano. El presidente López Obrador rechazó el embargo de Estados Unidos hacia la isla, esto luego de recibir críticas por elogiar a la Revolución cubana. Veamos los detalles. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador manifestó el lunes su desacuerdo con el embargo del gobierno de Estados Unidos hacia la isla e hizo referencia a una resolución aprobada por 184 países de la ONU que piden el fin del embargo. No es concebible que en estos tiempos se quiera castigar a un país independiente con un bloqueo. Además, casi todos los países del mundo están en contra del bloqueo a Cuba. López Obrador también instó a Biden a permitir el envío de remesas a la isla. Sin embargo, el analista cubano Félix Llerena tiene una opinión diferente. Él dijo a The Epoch Times que el régimen utiliza el embargo para culpar a Estados Unidos de todos los problemas que atraviesa la isla, pero que las sanciones no son el centro de esta crisis. Un embargo que no es un bloqueo, un embargo que no prohíbe, por ejemplo, la importación de alimentos desde los Estados Unidos a Cuba. Un embargo que no prohíbe la importación de medicina desde los Estados Unidos a Cuba. Un embargo que tampoco prohíbe a los cubanos, en este caso al régimen, de comerciar con cualquier otro país. El régimen tiene comercio con China, tiene comercio con Venezuela, comercio con Europa. Él cree que el verdadero bloqueo no es de Estados Unidos hacia la isla, sino del mismo régimen comunista contra el pueblo cubano. Tras las protestas del 11 de julio, el régimen castrista anunció la semana pasada el levantamiento temporal de las restricciones de la dictadura sobre la cantidad de alimentos y medicinas que los viajeros pueden llevar al país. Hace unos días, López Obrador también elogió al régimen diciendo que se merece el premio a la dignidad por su resistencia. Podemos estar de acuerdo o no con la Revolución cubana y con su gobierno, pero al haber resistido 62 años sin sometimiento es toda una hazaña. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Las declaraciones desataron las críticas de sus opositores. La senadora mexicana Lili Telles calificó la propuesta como una bofetada a los cubanos y lo acusó de ser cómplice de la dictadura comunista. El presidente de Colombia pidió a Estados Unidos que declare a Venezuela país promotor del terrorismo. Esto ocurre después de 2 atentados que incluyen un intento de asesinato contra el presidente colombiano.
Las autoridades colombianas revelaron un atentado con coche bomba en una base militar y un ataque armado contra el presidente Iván Duque y parte de su gabinete cuando realizaban un viaje en helicóptero. El ministro de Defensa colombiano afirma que el ataque a Duque fue planeado en Venezuela. Dice que si Estados Unidos lo declara promotor del terrorismo, obligará a Venezuela a elegir si sigue patrocinando el terrorismo o entrega a los terroristas a las autoridades de los países que los buscan. También dijo que no tiene miedo de estas amenazas y que su gobierno desmantelará la amenaza terrorista. Y estas fueron las noticias de hoy. Invitamos a toda nuestra audiencia a suscribirse a nuestra lista de correo para recibir novedades, en especial en caso de que tengamos que cambiar de plataforma. Encontrarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una feliz tarde. No se pierdan nuestro estreno del programa de Entity Noche completo, sin restricciones, solo por YouMaker.